Señor, en esta noche, amada Iglesia de Jesús, Dios nos bendiga. Bienvenidos los que nos ven, nos escuchan por las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por conectarse, por escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a todos los amables amigos y hermanos que nos ven y escuchan a través de estas redes sociales. Somos Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Bienvenidos y muchas gracias por sus reportes. Muchas gracias, pues la palabra del Señor es para todos nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a ti venimos, Señor, con todo nuestro corazón para darte honor, para darte gloria, para darte alabanza y para darte adoración. Porque tú eres todo, Señor. Tú mereces todo. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te adoramos con todas nuestras fuerzas. Eres Dios grande, poderoso y sublime, Rey. A ti, Señor, sea toda gratitud por todo lo bueno que has sido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta ocasión es la batalla de la fe. ¿Qué es una batalla? Una guerra, una lucha, dicen otros, ¿verdad? Una lucha, una guerra, un esfuerzo que hay que hacer. Pues hay una batalla, como dicen algunos cantos. Hay una lucha que librar, hay una guerra que ganar. La Iglesia de Jesús es victoriosa, victoriosa en la guerra, porque la guerra estamos hablando de guerra espiritual. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Cristo es victorioso y vencedor, por lo tanto la Iglesia de Jesús es vencedora juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay una batalla. Hay una lucha que librar todos los días. La palabra del Señor lo dice, pero la palabra del Señor nos da la enseñanza, la dirección, las estrategias para ser victoriosos en la vida cristiana, en la vida diaria. La palabra del Señor nos dice, mire, en el libro de los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 a versículo 5, dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Veamos esta palabra nuevamente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor entonces nos enseña que hay una batalla, hay una guerra. Somos llamados, hermanos, a pelear estas guerras, estas batallas. Somos llamados al combate espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es el camino de santidad. Ese es nuestro llamado. Y el camino de santidad se requiere pelear las batallas de la fe. Entonces, este pasaje nos enseña, hermanos, que nosotros, aunque estamos ahora en la carne, ahora vivimos en la carne. ¿Por qué estamos en la carne? Porque tenemos un cuerpo que es materia, que es carne. Aunque nosotros estamos viviendo en la carne, pero no militamos en ella. No estamos. Mire,
para vivir en la carne, para militar en la carne. Mire, sino que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas, amados hermanos, son las acechanzas del maligno que se atrincheran en alguna parte para atacar la vida del creyente. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos entonces esa batalla, pero las armaduras de nuestra milicia, nosotros somos militares espirituales cuando peleamos las batallas, pero cuando no las peleamos, definitivamente nos estamos dejando vencer y vamos a caer viviendo en la carne. Entonces, nuestras armaduras no son carnales, no son pleitos con personas, no son discordias entre personas, con compañeros de trabajo, con vecinos o personas que nosotros decimos nos hacen la vida difícil, nos hacen la vida imposible. Nuestro pleito no es con ellos, sino que es contra aquellos que habitan en ellos y que los empuja para atacar. Por eso no es carnal, no es para señalar a personas, sino que son espirituales. Y por tanto las armaduras entonces no son carnales también. No vamos a ganar las batallas en la carne, porque más bien las vamos a perder, sino que nuestras armaduras, mire, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así son nuestras armaduras, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas del mal? En la mente. Ahí es donde el enemigo se pone. Mire, ahí quiere atrincherarse, ahí quiere militar, haciendo que el creyente tenga pensamientos negativos. Nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Entonces dice el versículo 5, vea, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de ¿qué? De Dios, y llevando cautivo, vea, todo pensamiento. ¿Y los pensamientos cómo son cuando están cautivos? Llevando cautivo, mire, todo pensamiento. Repitamos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿en contra de quién? Del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Muy bien, viene el enemigo y levanta y pone pensamientos que vayan en contra de Cristo Jesús. Alguien dijo, no puedo evitar, no puedo controlar quién venga a tocar a mi puerta, pero sí puedo evitar abrirle la puerta. ¿Me doy a entender? Alguien dijo estas palabras y es razonable. Nosotros no podemos saber quién nos va a tocar a la puerta o podemos controlarlo. No podemos controlar ni podemos saber quién nos va a tocar a la puerta, pero sí podemos evitar abrirles la puerta. Como alguien dijo también, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que desciendan en nuestra cabeza y hagan nido en ella. Eso sí podemos evitar. Entonces así son los pensamientos. Los pensamientos, hermanos, el enemigo los quiere controlar. El enemigo toca a la puerta de nuestra mente, mire, para entrar
y poner pensamientos negativos que vayan en contra de Cristo Jesús, que vayan en contra de su palabra. Pensamientos, hermanos, por eso dice derribando argumentos, pone argumentos. ¿Qué argumentos puede poner el enemigo en nuestra mente? En la mente de un hijo de Dios, en la mente de un creyente. Argumentos en contra de Cristo, en contra de su palabra. Como argumentos de que ve, si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes las cosas que tienen los demás que ni siquiera temen a Dios? ¿No le ha pasado argumentos así? El enemigo quiere controlar al creyente, quiere controlarlo a través de sus pensamientos. No puede mandarlo porque el enemigo tiene limitaciones. El enemigo no tiene el poder que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios es todo poderoso. El enemigo no puede controlar nuestra vida, no puede controlar nuestra voluntad, pero sí toca nuestra mente para que nosotros seamos controlados por él. Entonces pone argumentos, mire, en contra de Cristo, en contra de su palabra, diciendo cosas, mire, como por ejemplo, si eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿por qué es que no has conseguido trabajo? ¿Por qué es que no te ha salido un buen empleo? Mira, y le puede poner pensamientos negativos. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿por qué no te has casado? Mira, ¿qué tiempo estás orando a Dios y esperando? Y ahí te tiene Dios y nunca pasa nada. El diablo, que el Señor lo reprenda, mire, quiere ponerlo en contra de Dios. Esos son sus argumentos, dice la palabra, contrarios a Dios, para que el creyente, hermanos, piense, tome esos pensamientos, tome esos argumentos y el enemigo los quiera manipular a la persona para que haga lo que el enemigo quiere. Y ese es el combate, esa es la guerra, esa es la pelea, amados hermanos. ¿Acaso a Cristo Jesús no le tentó también? Mire, a Cristo Jesús se le apareció 3 veces. Cuando el Señor estaba en oración y ayuno. Cuando él estaba en oración y ayuno, se le apareció el diablo, que el Señor lo reprenda. Alguien dijo, pero estando en oración y ayuno, en vez de aparecérsele Cristo Jesús, se le aparece el diablo. ¿Alguien dijo esto? Es como que no, pero así es el enemigo. Él no se cansa, dice la palabra. Él no se duerme, hermanos. El creyente puede dormirse, el creyente puede estar muchas veces descuidado, pero el enemigo no se cansa, es persistente. Escuche esto, hermanos, si una cosa tiene el maligno es que es persistente y no se cansa hasta querer vencer. Pero los hijos de Dios tenemos armaduras y nuestras armaduras no son carnales, nuestras armaduras son espirituales, porque las armaduras de nuestra milicia, porque nosotros somos militares espirituales, las armaduras de nuestra milicia son espirituales para derribar estos argumentos, para destruir estos argumentos. Mire, el enemigo le pone en la mente del creyente, ¿por qué no tienes riquezas? ¿Por qué no tienes bienes? ¿Por qué no tienes el mejor carro? ¿Por qué no tienes las mejores cosas? ¿Por qué, mira, apenas andas ahí? O algo le pone el enemigo. Esos son los argumentos. Mire, ahí se quiere quedar en la mente. Le quiere poner pensamientos negativos en contra de Dios. Pensamientos en los cuales, mire, hermanos, y de acuerdo a los pensamientos que nosotros adoptemos, de esa manera vamos a nosotros a tomar decisiones. De acuerdo a los pensamientos que nosotros, repito, va la redundancia, adoptemos, de esa manera
vamos a accionar. Por eso es delicado, hermanos. Nosotros no tenemos que abrigar pensamientos que el enemigo nos lanza como dardos. Entonces la palabra del Señor nos dice en el versículo 5, derribando. ¿Qué es derribar? Destruir, quebrantar, pulverizar. Y eso solo lo hace Dios a través de su palabra. El Señor lo puede quebrantar, el Señor lo puede destruir, el Señor lo puede pulverizar. Pensamientos negativos que vayan en contra de Dios. Mire, derribando entonces y todo argumento y toda altivez, o sea, todo orgullo, altivez, toda soberbia y orgullo, porque ese es lo que el enemigo le ofrece a la gente donde es su lado débil. Donde no es su lado débil, ahí no le va a poner esos pensamientos. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que entra. No tenemos que abrirle la puerta. Entonces el Señor dice en su palabra que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Lo que miran nuestros ojos abre los pensamientos. Entonces no tenemos que mirar nosotros cosas que nos van a abrir la puerta de nuestros pensamientos, y luego ahí se va a trincherar el enemigo, y el enemigo va a querer controlar nuestra vida de acuerdo a como Él es, que Él es enemigo de Dios. Pero derribando, ¿cuál es la armadura que nosotros debemos usar? La espada del Espíritu. ¿De quién es la espada? Del Espíritu Santo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y con eso es derribado todo argumento que venga en contra de Dios, en contra de su palabra. Miren, eso va a ser destruido y derribado de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, amados hermanos, que Jesús venció en la cruz y nosotros somos vencedores. Entonces, derribando esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. No. Por ejemplo, hermanos, le ofrecen a usted un negocio que no es bueno. Y le dicen este negocio y se lo pintan bonito y usted va a tener ganancias y usted le va a ir bien y usted va a trabajar poco y viera que con esto la ganancia es más rápido, no necesita mucho, pero eso va en contra de la santidad, en contra de la vida de santidad. Hermanos, entonces nosotros no tenemos que quedarnos contemplando, mirando. No tenemos que hacerlo, porque si lo hacemos, vamos a caer. Recordemos cómo el enemigo le atacó a Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo le dijo? Le puso dudas contra Dios. ¿Con que Dios ha dicho? Con que a ti te prohibieron esto. A ver, con que te prohibieron, como quien dice, pobre de ti. Tú lo mereces. Tú mereces tener buenas cosas. Tú mereces esto, mereces lo otro. Pero mira, con que te lo niegan. Y mira, te ofrecen negocios buenos y tú no lo quieres porque va en contra de tu fe, va en contra, bueno, algunos dicen en contra de tu religión. No. A Eva sí le dijo el enemigo, con que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ese árbol. Mire, pero sabe Dios, mire, acusa a Dios, pero sabe Dios que el día que comieren de ese fruto seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eva entonces le entró la curiosidad, le entró
la codicia. ¿Y qué pasó con ella para que ella cayera? Miró. Si nosotros contemplamos esos pensamientos, hermanos, que son dardos del enemigo, si los contemplamos, les abrimos la puerta, como lo hizo Eva en el jardín del Edén, entonces el primer paso es mirar. Pero cuando no contemplamos las ideas, inmediatamente le cerramos la puerta. Ni siquiera mirar. ¿Estamos aquí? El primer paso, mirar. Y Eva miró el fruto. Primero es mirar, después codiciar. Y después, mire, desobedecer. Pero entra primero por la mente. Entonces ella dijo, es cierto, si el fruto no se ve malo, como dicen unos, pero no es malo. Alguien le dijo a alguien de la iglesia, pero no te preocupes, no dejes de una vez el vicio, porque si dejas de una vez el vicio, pobre de vos, vas a estar deseando el vicio. Tomate aunque sea solo un par de cervezas y ahí poco a poquito ahí estás tranquilo, más o menos. Mire cómo es el maligno, hermanos. Así le dijo a Eva. ¿Sabe Dios que el día que comieres tú serás como Dios y tú vas a saber el bien y el mal? ¿Dónde entró? Y luego ella empezó a ver. Primero, abrirle la puerta a los pensamientos. Segundo, empezar a ver lo que le está ofreciendo el mal. Tercero, empezar a codiciar. Y luego, ejecutar, caer en la tentación. Por eso dice la palabra, derribando todo pensamiento que vaya en contra de la obediencia. La obediencia a Cristo Jesús. Eva no obedeció la palabra de Dios y encima le dio a su esposo y su esposo también cayó. Entonces el enemigo, cuando le abre la puerta de los pensamientos, entra, se atrinchera y comienza a manipular y luego comienza no solo a manipular, sino a hacer a la gente de esclavos, para que la gente haga lo que él quiere y no pueda así obedecer a Dios, no pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos nosotros armaduras, y las armaduras es la palabra de Dios. Las armaduras, hermanos, no abrirle la puerta a pensamientos negativos que vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de la obediencia a Cristo Jesús. Bien, veamos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ¿cuál es la salida para esto? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Por tanto, si el enemigo es así, es astuto, es manipulador, le pone pensamientos de lo que son sus necesidades. Muy bien, entonces por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñidos quiere decir, hermanos, armarse, no estar flojos. Ceñirse es cuando, por decir, bueno, yo me voy a ir a trabajar. ¿Y qué hacen las personas que dicen que van a trabajar y van a levantar alguna cosa pesada? Se ciñen. Los trabajadores, los que acarrean cosas pesadas, se ciñen con una faja. ¿Es así? ¿Faja o qué nombre tiene? ¿Cómo? Cinturón. Gracias, hermanos, por ayudarme a predicar. Se ciñen con un cinturón y se ciñen fuertemente porque saben que les va a ir duro.
Entonces dice la palabra, si la podemos parafrasear, diría, ustedes saben cómo es el enemigo, ustedes saben que él es persistente, ustedes saben que él se aprovecha cada oportunidad para lanzar dardos de pensamientos de rebeldía en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces hay que ceñirse los lomos del entendimiento. Hay que estar con el entendimiento cerrado para el maligno. ¿Estamos aquí, hermanos? Cerrados para que el enemigo no tenga cabida. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. No se duerma. No durmamos. ¿Por qué? Porque si nosotros dormimos, entonces el enemigo nos va a vencer. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Qué gozo! Pero qué alegría tan grande. Manténgase ceñido los lomos de su entendimiento y despiertos espiritualmente, esperando, porque el Señor viene. El Señor viene. Qué grande gozo. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Efesios 6:17. Nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos meta, nosotros estamos enfocados, no estamos al aire, tenemos meta según la palabra y lo creemos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Podemos creer a la palabra? Yo le creo y le creo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí están las armas de nuestra milicia, el yelmo, el casco, el que se pone en la cabeza como un obrero que se va a trabajar y hay muchos peligros para proteger su cabeza de un golpe. Mire, lleva un casco, como los motoristas que llevan un casco. Si en dado caso se cae, protege su cabeza. Pero si no lleva casco, dicen algunas autoridades, mire, se accidentó y no llevaba casco. Otras veces dicen se accidentó, pero el casco le ayudó. A veces hemos escuchado noticias así. Entonces el casco es para proteger nuestra cabeza, nuestra mente de pensamientos negativos. El casco, mire, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, mire, es la palabra del Señor. Es importante entonces, amados hermanos, que nosotros peleemos esa batalla de la fe para estar sobrios y no permitir que el enemigo nos venza a través de los pensamientos, porque de acuerdo a lo que dejamos entrar en nuestra mente, así es la forma en que vamos a accionar y reaccionar. Hay que renunciar a la carne. Hay una pelea entre la carne y el espíritu. La palabra del Señor lo dice. Hay una batalla, hay una pelea entre la carne y el espíritu. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer morir la carne, porque los deseos de la carne van en contra de Dios. Romanos 8:5. La palabra del Señor nos dice, entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne se conforman con tener en este mundo y en esta tierra todas las cosas que les satisfacen. Miren, sus deseos, sus deleites, sus placeres, esos son todos de la carne. Eso es su visión, eso es lo que le interesa. Vea usted, los que son de la carne, dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en sus satisfacciones pasajeras y temporales, en sus cosechas de este tiempo.
pues hay gente que no conoce la palabra del Señor y dicen, hay que disfrutar y gozar la vida porque después de esta no hay otra. Eso es la gran mentira que el diablo les ha vendido a través de la mente. Así son sus palabras que da lástima porque el enemigo se los pone en la mente. ¿Para qué? Para tenerlos en sus garras, porque el enemigo es mentiroso y engañador, manipulador, y de esa manera es que gana a las personas, gana a la gente. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros, mire, que leemos la palabra y todo aquel que anhele caminar en el camino de Dios, no se conforme, porque los que son de la carne piensan solo en esto, mire, en las cosas de ellos, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice la palabra en otro texto, que los que el Espíritu es vida y vida eterna, es vida ahora, porque ese sí es verdadera vida. Caminar con Dios es la verdadera vida. Tener la presencia de Dios en nuestros corazones, esa es la verdadera vida. Esa sí es vida, porque tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón es tener, mire, tener el Espíritu de Dios es tener la vida de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? ¿O cómo es Cristo? Santo, admirable. Cuando pasan cosas duras y difíciles, yo me pongo a pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pero cuando somos de la carne, a veces ni da tiempo a pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? La carne reacciona inmediatamente. Pero tener al Espíritu de Dios es tener a Cristo, es tener la vida de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos sigue diciendo entonces así la palabra del Señor, que debemos nosotros renunciar entonces a la carne. Debemos de renunciar a la carne y darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Eso es fácil? No es nada fácil. Hay que hacer morir la carne para que el Espíritu de Dios se vivifique en nosotros día con día. Mire, para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Si no morimos a la carne, entonces no damos lugar al Espíritu Santo de Dios que anhela vivir en nuestra vida, vivir en nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 7, nos sigue enseñando la palabra del Señor acerca de andar en el Espíritu y no en la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, los designios, la naturaleza de la carne, no se sujetan a Dios. Así es su naturaleza. Son enemigos de Dios, enemigos del Espíritu Santo. Siempre va a hacer lo que quiere, siempre sus deleites y sus deseos y placeres los va a llevar a cabo, porque esa es su naturaleza, ese es su designio. Pero dice la palabra del Señor que entonces hay una enemistad entre la carne y Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, y para que se sujete, entonces tenemos que morir a la carne. Morir es dejar. Dejar. ¿Qué es dejar? Yo tengo el derecho y tengo derecho de pelear. Tengo mis derechos, dicen unos, mire. Pero cuando nosotros hacemos morir la carne, renunciamos a nuestros propios derechos. Y eso no va. Eso no es normal. Eso es para decir, pero usted tan dejado que es. ¿Por qué usted tan fácil? Dice sí. Claro que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo.
No vamos a decir sí tampoco a todo. Vamos a decir sí con la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a decir no a la carne. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hacer morir a la carne es que yo renuncio a la vieja manera de vivir, a la naturaleza que tenía antes de venir a Jesús. Ya no. Como dice en un canto, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo decía, ya no las digo más. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos y no es nada fácil. Morir a uno mismo no es nada regalado, no es nada fácil. Muy bien, la palabra del Señor nos sigue diciendo en Romanos 7:23 a 25. Ya vamos a ir terminando, amados hermanos. Esta palabra nos dice, pero veo otra ley. Mire, el apóstol Pablo nos hablaba acerca de lo que él estaba experimentando, que en él, como ser humano, hay una ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley de la carne, como acabamos de ver, el designio, la naturaleza de la carne. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, mire, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muy bien, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente. O sea, hay una ley, dice el apóstol Pablo. Hay una naturaleza, es la ley del pecado que está en mi mente, que se revela. Yo no quiero, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley que es una naturaleza, es esa naturaleza pecaminosa y se revela en contra de Dios. Sigue diciendo la palabra. ¿Esa ley dónde está? En sus miembros. Y luego sus ojos miran. ¿Qué es lo que puede ver nuestros ojos? Por ejemplo, va usted a una tienda, va a pagar sus productos que llevó. Ejemplo, da un billete de 100 quetzales. Usted gastó unos 90 u 80 quetzales. Y el que está dando los vueltos y cobrando se confundió. Y de vuelto le da otra vez billete de 100. Y luego nuestros ojos miran. Y dice, qué bendición. ¿Será eso una bendición? Es una tentación, ¿verdad? Miren, esa es la ley, dice, de la naturaleza pecaminosa, dice. Entonces sus ojos comienzan a ver y luego a codiciar. Vamos otra vez, miren. Y me llevo mis productos y de vuelta va mi billetito de 100. Y la naturaleza dice, esa naturaleza está bien. Yo no lo robé, yo no se lo quité a nadie. Me vino así de fácil. Quizá alguno se atreve, o el diablo se atreve a decir, ya ves que Dios es bueno, ya ves cómo te ayuda. Que el maligno, que el Señor lo reprenda, usa la escritura. Esa es la ley, y la ley del pecado le dice, llévatelo, es tu suerte. Esa es la ley de la carne, la ley del pecado, por poner un ejemplo. Es como que a un varón casado se le acercan señoritas y le empiezan a coquetear y a coquetear. ¡Hala, pero si yo estoy casado, yo ya soy señor! ¡Qué suerte que las señoritas me buscan! Esa no es ninguna suerte. Ese es el puro enemigo que se lo está poniendo. Mire, porque sabe que hay una ley, y no solo un varón, a una dama también. También mira, pero yo ya estoy grande, usted ya tengo hijos, todavía, qué bueno que todavía me miran, qué suerte.
Es una ley de pecado. Vea, entonces comienza a ver los ojos y a codiciar. ¿Qué tiene que ser el creyente cuando dice, mire, es que me dieron de más, no me cobró y encima me está devolviendo el billete, se equivocó? El creyente dice, no, yo lo voy a devolver. El creyente devuelve ese dinero. El hombre casado, hijo de Dios, no lo mira como una suerte. Igual una dama, no lo mira como una suerte, lo mira un ataque del enemigo. Se hace lo que está viendo, mire lo que es. Entonces, pero hay una ley que la carne, qué bueno, es una oferta. A mis años, yo creo que todavía jalo. No, hermanos, el enemigo permite o hace que el creyente se pierda. Dice la palabra que estamos viendo, pero veo esa ley en mis miembros que se rebelan en contra de la ley de mi mente. O sea, su mente quiere hacer la voluntad de Dios, pero sus miembros no quieren, y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? ¿A la ley? Todavía hay hermanos aquí. A la ley del pecado que están en mis miembros. Hay una ley, hay un código, hay una marca, hay una vieja naturaleza, hay una herencia. Y solo Dios puede quitar eso, hermanos. El apóstol Pablo decía, vea, y lo que dice el versículo 24. Entonces él dice, miserable de mí. La batalla que tenía el apóstol es una naturaleza normal, pecaminosa de todo ser humano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte espiritual? Versículo 25, está la respuesta. Hay una respuesta, hermanos. Veamos el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién es la respuesta? Jesucristo es la respuesta. Alabanzas a su nombre. Mire, Él es la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, viene otra vez a la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es la naturaleza. Pero gracias a Cristo Jesús, amados hermanos, que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Gracias a Él, al poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos da poder y autoridad para vencer y no abrirle la puerta a los pensamientos negativos, sino combatir. Y combatir con la palabra de Dios, combatir con la oración, porque Cristo ya venció. Por eso es gracias a Dios por Cristo que ya venció. Nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos de renunciar al mundo. ¿Qué es el mundo? El sistema de este mundo. El sistema de este mundo, el diablo lo maneja. El diablo manipula. Todo lo que venga, el diablo lo manipula, el sistema de esta tierra. Las costumbres, las tradiciones, las modas. Mire, las modas que son sensuales, las adicciones, el deseo de tener riquezas. Esos deseos de tener riquezas, como dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en tus placeres y tus deleites. El deseo de tener riquezas para sentirse, mire, orgullosos, para tener orgullo y querer aplastar a los demás que no tienen o que tienen solo para lo necesario, como predicaba el pastor Álvaro en esta mañana. Él predicaba que dicen los economistas
¿Quiénes son los pobres y quiénes son los pobres extremos? Los pobres son los que tienen todo lo necesario, según predicó él, según dicen los economistas, son todos los que tienen lo necesario. Y los pobres extremos son los que no tienen ni lo necesario. Entonces el sistema del mundo es que sean ricos, que tengan de todo, y aunque pasen trayendo a otros, haciendo todo cosas que no convienen, mire, para sentirse orgullosos. Todo eso conlleva al sistema de este mundo, amados hermanos. Los placeres, las adicciones, tan normal es la prostitución, tan normal es el sexo ilícito, tan normal son los adulterios y las fornicaciones, tan normal. Ese es el sistema del mundo. Entonces la batalla del cristiano que viene es en su mente, que si le abre la mente, entonces va a caer en las garras del enemigo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de renunciar al sistema de este mundo. El sistema de este mundo que va en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15 a versículo 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A la pastora, pero qué severo es la palabra. Si tan bonito que es el mundo, tan bonito es que las modas que están saliendo, que no, hermanos. O pensemos en otras cosas, que el mundo se deleita. Los cristianos no tienen deleite, los cristianos no son alegres, los cristianos son aburridos. ¿O qué pasa con los cristianos? Pues somos los más alegres. Los cristianos somos alegres y felices. Hay un corito antiguo que dice: la vida del creyente es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha y alegre cuando hay pruebas. Pues no tan alegre, pero si clama a Dios, Dios le da gozo en medio de las pruebas. La vida del cristiano, la alegría del cristiano no está en los deleites transitorios de esta vida. La gran alegría, el gran gozo del cristiano es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios da mucho gozo, hermanos. Y solito sale por ahí sonriente y solo, y es porque hay algo aquí que nadie lo puede entender. Y aunque le falten muchas cosas, eso no significa que estamos llamando la pobreza, estamos llamando o que somos masoquistas. No se trata de eso. Se trata que la alegría del cristiano es la presencia de Dios que habita en el corazón. Y aunque le falten muchas cosas y no tenga todo lo que quisiera, eso no le quita el gozo. Pero el sistema del mundo es depresión, tristeza, vacío, vergüenza y cuantas cosas. Si no tiene lo que los demás tienen, si esto, lo otro. Mientras que cuando Dios habita en nuestro corazón, Él es la alegría, Él es el gozo. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que no ama las cosas, las mejores cosas. El cristiano es alegre. Dios le da para uno sus gustitos, de uno sus paseos, ¿verdad? Disfrutar con la familia, claro que sí. Pero su alegría no depende de lo que tenga o lo que no tenga, sino depende de la presencia de Dios tan real, porque Dios es real. En nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra del Señor entonces nos enseña que nosotros no amemos las cosas que están en el mundo, porque el mundo es, mire, este sistema del mundo va en contra de Dios, está controlado por el enemigo. Y la voluntad de Dios, mire, es que nosotros seamos personas que amemos a Dios,
que tengamos el amor de Dios en nuestros corazones, que no amemos los bienes materiales. Gracias a Dios que nos da una casa, que nos da donde vivir, que nos da donde sembrar algunas de nuestras siembras o algo, lo que el Señor nos da. Demos gracias a Dios porque es una bendición tener los bienes que el Señor nos da, pero no lo amemos. Eso no es primero. Primero es Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Debemos de renunciar entonces al mundo y renunciar al maligno. El enemigo ataca, pero si nosotros sabemos que el enemigo, amados hermanos, es un ser diabólico, que el Señor lo reprenda. Es un ser diabólico y nosotros no debemos de subestimarlo. Cuando digo esto, quiero decir que tiene poder y nosotros no tenemos que igualarnos, pero tampoco tenemos que tenerle miedo. No tenemos que igualarnos con el mal. El poder que tiene el enemigo es un poder limitado. Tiene poder, pero tiene limitaciones. Ese poder no le pertenece. Ese poder le pertenece a nuestro Dios. Él se lo ha robado y Dios lo ha dejado así por un tiempo, pero tiene sus días contados. Y nosotros debemos de saber, hermanos, que si Cristo lo venció, nosotros somos vencedores con Jesús. El poder del Altísimo está con nosotros y su gran poder nos libra de toda la fuerza de aquel uno. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos sigue diciendo la palabra. Con esto vamos terminando, amados hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. El enemigo le gusta estar en las alturas. Mire, imita a Dios. Quiere imitar a Dios, quiere ser adorado. ¿Recuerdan cómo le habló al Señor Jesús? No digamos a los creyentes. Él quiere habitar en las alturas, pero el Señor es el que gobierna por los siglos de los siglos. Y nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Dios es todopoderoso. Y la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice a nosotros que toda acta que nos era contraria, veamos, anulando el acta de los decretos que habían contra nuestra vida, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El día que nosotros levantamos la mano y sin tener vergüenza ni pena, pasamos adelante al altar y dijimos: yo acepto a Jesús como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Ese día, alabado sea su nombre. Ese día que nos arrepentimos, confesamos a Jesús públicamente y no nos dio vergüenza ni nos da vergüenza confesar que somos de Cristo. Ese día entonces el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que éramos contrarios a Dios, que éramos enemigos de Dios porque no habíamos recibido, mire, al Señor. Él anuló el acta de los decretos que había, mire, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y los clavó en la cruz del Calvario. Clavó nuestros pecados, clavó, mire, la acusación que el enemigo venía contra nosotros. ¿Recuerdan que la predicación de la sierva de Dios, hermana Ada, del día sábado? El acusador ya no puede más. Ya no puede más, porque nosotros corrimos a Cristo Jesús. A Él le recibimos. Entonces, si Él es el que justifica, ¿quién condenará? Sigue diciendo
Colosenses 2:14 y vamos el 15. Mire qué hizo con el enemigo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó, los sacó, mire, los echó a la calle, los sacó fuera de nosotros, porque ahora vino a habitar Cristo Jesús. Hay un canto infantil que dice: en mi corazón habita Cristo Jesús. Y ahí no puede habitar el enemigo. Pero si nosotros descuidamos nuestra salvación y abrimos la puerta al enemigo, dice la palabra del Señor que está buscando dónde ir a dar, porque no tiene lugar, y está buscando y dice: yo quiero volver a mi casa. Y si el Señor Jesús ya no está en nuestro corazón, el enemigo dice: volveré a mi casa. Ve qué bonito, dice que es su casa. Pero si nosotros nos apartamos de Cristo Jesús, viene a querer vivir otra vez. Pero ya no se puede, porque nosotros le cerramos las puertas para siempre, para siempre. Y el Señor Jesús se encargó de destruirlo, de despojarlo. Ahora somos libres, ahora somos de Cristo. Ahora ya no hacemos lo que el diablo nos manda hacer, ahora hacemos lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. Hizo del diablo una exhibición pública. Públicamente el Señor lo venció. No tiene argumento para decir otra cosa, porque en público fue vencido. Así es el Señor. Alabado sea su nombre, glorificado sea Él. Es entonces, amados hermanos, bien importante tener seguros que nosotros tenemos un combate y hay que estar sobrios, hay que estar despiertos, hay que estar ceñidos, hay que usar la espada del Espíritu, que es la palabra, porque si nos dormimos espiritualmente, aquel uno, mire, quiere venir y quiere manipularnos, pero no podrá, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. En esta noche, si hay alguien que quiere recibir a Jesús, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón, ahí donde está usted, amable oyente que está escuchando esta transmisión, Cristo le ama, Él quiere entrar a su corazón, Él quiere ser amo, Señor y dueño de su vida, Él quiere darle el gozo de la salvación, el gozo del perdón, Él le ama. ¿Quiere recibir a Jesús en este momento? ¿Quiere aceptarle? Haga esta oración si usted así lo desea. Señor Jesús, yo te recibo hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, yo pido que perdones mis pecados. Yo te pido, Señor, que me limpies de todo pecado. En mi corazón hay una ley, como dice tu palabra. Hay una ley, como dijo el apóstol Pablo: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Mala respuesta está en Cristo Jesús, que Él llevó mis pecados en la cruz. Te acepto, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, iré contigo. Señor Jesús, yo renuncio al mundo, renuncio al pecado para siempre, me regalo con Cristo Jesús, me entrego a Él ahora. Gracias, Señor Jesús. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, el Señor entró a vivir a su corazón. Él le ama. Ahora usted no está solo, no está sola. El Señor está con usted. Ahora comience a conversar con el Señor a través de la oración. Deleítese en la palabra de Dios. Medite en la palabra. Ore cuando lea la palabra. Pídale al Espíritu Santo que le guíe a comprenderla. Porque usted tiene ahora al Señor en su corazón.
Él es su Salvador. Asista a una iglesia donde le enseñen la palabra, le prediquen más de Cristo, le prediquen de la salvación y le prediquen de la venida de Cristo que está a la puerta. Busque una iglesia que predique de Cristo. Nosotros somos Iglesia Luz a las Naciones. Estamos ubicados en Rabinal Baja Verapaz, cuarta calle 243, zona 1. Si usted vive cerca, vive en este pueblo, nosotros le invitamos. Nuestros cultos son domingos 7 de la mañana, domingos 5 de la tarde y nuestras transmisiones miércoles y sábados 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. Dios los bendiga. Oremos, amada iglesia. Querido Padre que estás en los cielos, ponemos delante de tu presencia nuestra vida. Oramos ahora, Señor, por esta predicación. Ten misericordia de nosotros. Entre los amables oyentes, hay hermanos que tienen problemas de situaciones que el enemigo le está atacando en su mente. Oramos por ustedes. Padre Celestial, diga, yo renuncio en el nombre de Jesús estos pensamientos negativos, estos pensamientos que son contrarios a la ley de Dios, contrarios a Cristo Jesús. Renuncio ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control de mi mente. Yo cierro mis pensamientos ahora a toda rebeldía. En el nombre poderoso de Jesús, comience a clamar al Señor. Oramos por todos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, porque yo he abierto mis pensamientos y he abierto, Señor, cuando el enemigo ha tocado a mi mente, le abrí la puerta, mas hoy los renuncio. Estos pensamientos no son míos, no los quiero, los renuncio ahora, porque va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la santidad de Dios, va en contra de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder para extraer de mí estos pensamientos cautivos, para traer de mí estos pensamientos contrarios a Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar mi mente, para extirpar ahora mismo todo pensamiento contrario a Dios, contrario a la palabra de Dios, sea extirpado, sea quebrantado, sea ahora mismo pulverizado en la sangre de Jesús. Renuncio con todo mi corazón ahora, renuncio ahora mismo me da asco estos pensamientos. Estos pensamientos son impuestos por el enemigo de Dios. En el nombre de Jesús te renuncio y renuncio a todos tus argumentos. No los quiero. Pido que la sangre de Jesús venga ahora a limpiarme. Pido que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, yo entrego a Cristo mi mente. Mi mente es la mente de Cristo. Mi mente le pertenece a Jesús. Mi mente es la mente de Jesús. Y de aquí en adelante yo renuncio a la codicia. Renuncio en el nombre de Jesús el codiciar las cosas que van contrarias a la palabra de Dios, que el diablo pone en mi mente. Renuncio a esos pensamientos, renuncio a la codicia, renuncio en el nombre de Jesús a estar contemplando estos pensamientos. Ahora se va.
en el nombre poderoso de Jesús. Ahora se va todo pecado de adulterio, todo pecado de fornicación, toda inmundicia, todo pecado de idolatría, todo pecado de pornografías, sexo ilícito, que el argumento del diablo no es pecado. Te vas a arrepentir. Sabe Dios que pobre de vos vivís solo o vivís sola. Ese es el argumento del enemigo. Renuncio a esos argumentos. ¿Puede decirlo? Renuncio ahora. Todo argumento que me aparta de Dios, que me separa de Dios, lo renuncio. Renuncio a todo lo que es deseo de la carne, a toda la lujuria de los ojos. Renuncio para siempre. Gracias, Padre. El Señor está aquí. Amados hermanos, amigos que nos ven a través de esta transmisión, el Señor está aquí. El Señor está con usted. El Señor está escuchando su oración. El Señor está escuchando su arrepentimiento. El Señor sabe que usted no quiere esa vida, pero hay una ley que le obliga, la ley del pecado. Pero la esperanza es Cristo, como dice el apóstol Pablo. Aférrese a la victoria de Jesús. Aférrese a esa gran victoria, porque Él ya derribó al enemigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nuestras armaduras espirituales, nuestra espada, que es la palabra de Dios, esté afilada nuestra espada, para que nosotros podamos día con día estar ceñidos contra toda acechanza del enemigo. A ti te damos gloria, honor, alabanza y adoración, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos orado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sigamos adelante con Jesús. Dios nos bendiga, amables oyentes. Nuestras oraciones por todos. Adelante con Jesús. Muy buenas noches. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.